Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la quinta jornada científica de la Sociedad Argentina de Hematología. Está organizada por la Subcomisión de Jóvenes Hematólogos. El tema de la jornada va a ser la evaluación y el manejo de la enfermedad residual en diferentes entidades oncohematológicas. La primera charla va a ser acerca de mieloma múltiple y va a comenzar la doctora Verónica Preiti, que es integrante de la subcomisión y médica de planta del Servicio de Hematología del Centro Gallego de Buenos Aires, con una breve reseña de las definiciones de enfermedad residual. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, gracias a los asistentes por estar con nosotros esta mañana. Para empezar, abriendo el bloque sobre mieloma, vamos a hablar sobre la evaluación y manejo de la enfermedad residual en esta patología. La evaluación de la respuesta al tratamiento del mieloma múltiple, la International Myeloma Working Group ha hecho criterios para establecer respuestas para esta enfermedad. Los criterios actuales se basan en el componente monoclonal en suero y orina por electroforesis e inmunofijación, el porcentaje de células plasmáticas en médula ósea, el dosaje de cadenas livianas, y esta clasificación tiene como objetivo facilitar la comparación de eficacia más precisa entre las nuevas estrategias terapéuticas, incorporar el estudio de cadenas livianas libres en sangre para la evaluación de los pacientes con enfermedades oligosecretoras o no secretoras, así también como pacientes que han tenido múltiples esquemas tratamientos previos, y proveer una definición mucho más estricta de lo que es la remisión completa. Como ven acá, tienen los criterios de la International Myeloma Working Group y vamos a empezar por definir lo que es la respuesta completa, que es la inmunofijación negativa en plasma y orina, la desaparición de plasmocitomas si es que el paciente al momento del diagnóstico los tenía, y tener menos del 5% de células plasmáticas en médula ósea. Se ha hecho se le ha agregado una nueva categoría que es la respuesta completa estricta, que es lo que tiene arriba, la primera categoría, que es respuesta completa, como se define abajo, más una relación normal de cadenas livianas libres y la ausencia de clonalidad en las células de médula ósea corroborada, ya sea por inmunohistoquímica o inmunofluorescencia. Existe también una tercera categoría que también fue agregada, que se llama muy buena respuesta parcial, que es tener un componente M detectable tanto en plasma como en orina por inmunofijación, pero no por electroforesis, o más del 90% de reducción del nivel de componente M en plasma y orina. Y después tenemos una respuesta parcial y lo que se llama enfermedad estable. Lo interesante es que en el 2011... el International Myeloma Workshop agrega en un consenso dos nuevas categorías para poder definir mejor lo que es respuesta completa, agregando nuevas técnicas diagnósticas. Una es la respuesta inmunofenotípica, que es agregarle a la respuesta completa estricta la ausencia de clonalidad por citometría de flujo de 2 a 4 colores, lo cual hace mucho más sensible el diagnóstico. Y una tercera categoría, que es la respuesta completa molecular, que es a través de PCR de oligonucleótidos sensibles. Obviamente que todos tenemos acceso a un método de citometría de flujo, lo cual es rápido, aplicable y accesible y se puede utilizar en la práctica médica. La biología molecular es algo que es bastante complejo en este momento para poder utilizarlo en la práctica diaria y por lo tanto ahora solamente lo reservamos para los trials clínicos. Entonces, si sumamos los criterios que bien están en el 2006, le sumamos las últimas modificaciones que se han hecho en el 2011, podemos ver que la respuesta citogenética, la respuesta completa estricta se le suma la citometría de flujo y los demás criterios permanecen estables. En lo que se llama progresión de la enfermedad se incorpora el aumento de la relación de las cadenas livianas, que es lo más importante que se hizo en estas últimas clasificaciones, de ingresar las cadenas livianas. Y se agrega una nueva clasificación, que es la recaída desde la remisión completa.
Como verán, cada vez estamos tratando de llegar a definir la remisión completa con estudios más sensibles para poder llegar a una enfermedad mínimo residual más exacta. Ahora hay nuevos métodos que es la medición de la relación de inmunoglobulinas monoclonales y policlonales de cada isotipo. Por último, lo que nos quedaría tratar de discutir es si realmente el PET, la tomografía por emisión de positrones, tiene alguna relevancia en evaluar enfermedad mínimo residual en este tipo de pacientes. Por el momento es algo que tenemos que seguir estudiando. Bueno, con esto le damos paso a los dos disertantes que nos van a hablar sobre enfermedad mínimo residual en mieloma. Muchas gracias, Verónica. Damos paso a Patricio Duarte, médico de planta de hematología del CEMIC, que nos va a hablar de la enfermedad residual luego del trasplante autólogo de médula ósea, consolidación, mantenimiento o watch and wait. Bueno, gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a la Subcomisión de Hematólogos Jóvenes por haberme invitado para hablar en esta reunión y gracias al auditorio presente, tanto acá como en la web. El tema que me tocó fue los tratamientos posteriores al trasplante de células madre en el mieloma múltiple. Y voy a comenzar con algunas generalidades sobre la patología. El mieloma múltiple continúa siendo al año 2013 una patología incurable. Sin embargo, en los últimos 10 o 15 años, la sobrevida global de estos pacientes ha aumentado significativamente. Y esto se debe a la incorporación de los nuevos agentes, los IMiDs, talidomida y lenalidomida, y al inhibidor de proteasoma bortezomib. Los principales objetivos de tratamiento en esta población, los pacientes candidatos a las altas dosis de quimioterapia, pueden ser dos. El primero, lograr la mejor respuesta posible, y el segundo, mantener dicha respuesta a lo largo del tiempo. La primera estrategia terapéutica como opción luego del trasplante es la denominada de consolidación, que si bien no hay una definición estandarizada, puede ser considerada como la aplicación de uno o más cursos cortos de medicación con el objetivo de profundizar la respuesta obtenida luego del trasplante. Tiene la finalidad de reducir al máximo el número de células patológicas clonales. En los últimos años, las respuestas obtenidas en la inducción previa al trasplante de células madre, mediante la incorporación de los nuevos agentes, ha incrementado drásticamente las tasas de respuesta completa, como así también de respuestas globales, como se puede ver en esta diapositiva, y sobre todo la combinación tanto de un inhibidor de proteasoma como un IMiD, obteniendo las mejores respuestas con la combinación bortezomib-talidomida o bortezomib-lenalidomida, con respuestas completas casi cercanas al 40% y globales del 100%. Es importante comentar que estas respuestas se incrementan entre un 15 o un 20% más luego de las altas dosis de quimioterapia. Pero no todas las respuestas completas son iguales. Va a depender mucho del criterio que utilicemos de clasificación y también del método, como fue comentado previamente. Como podemos ver, los pacientes en remisión completa con un estudio de inmunofijación negativa continúan teniendo un alto contenido genético de células tumorales, a diferencia de lo que sucede si consideramos las remisiones completas utilizando citometría de flujo multiparamétrica o bien la remisión completa molecular. Distintos grupos han evaluado el impacto de la calidad de respuesta y el pronóstico en el post-trasplante. Y este estudio del grupo español, publicado en el año 2011, demostró que los pacientes que lograban respuestas completas mediante la evaluación con citometría de flujo multiparamétrica, claramente tenían un incremento significativo en la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida global. Y lo mismo fue confirmado por el grupo francés, donde no solo vieron el beneficio para los pacientes que lograron respuestas completas, sino también para aquellos que alcanzaron al menos una muy buena respuesta parcial en el post-trasplante.
Pero gracias a la experiencia de la Universidad de Arkansas, demostró que no solo sería importante lograr una buena calidad de respuesta, sino también mantenerla a lo largo del tiempo. Como se puede ver en esta diapositiva del estudio Terapia Total 2, aquellos pacientes que lograron una respuesta completa rápida, pero rápidamente la perdieron, fue el grupo de peor pronóstico, inclusive por debajo aquellos pacientes que nunca lograron una respuesta completa, pero tuvieron una evolución indolente de su enfermedad, y ni hablar de los pacientes que lograron y mantuvieron a lo largo del tiempo la respuesta completa. La segunda opción terapéutica, luego del trasplante, lo constituye la estrategia de mantenimiento, que es la aplicación de forma prolongada y continua de medicación con el objetivo de prevenir la progresión tumoral. La finalidad es extender al máximo la respuesta obtenida y mantener una adecuada calidad de vida y, por supuesto, idealmente prolongar la sobrevida de estos pacientes. Pero hay algunos puntos a considerar, como por ejemplo, la tolerabilidad del tratamiento. El fármaco ideal para ser administrado un largo periodo tiene que ser bien tolerado. Provocar un impacto en la calidad de vida, primero tratando de prolongar el tiempo a la próxima terapia y el intervalo libre de tratamiento, y como comentamos, buscando prolongar la sobrevida global. Tener en cuenta la potencial generación de clones resistentes, que esto va a traer un impacto en los tratamientos de rescate posteriores. La adherencia al tratamiento, y sin ninguna duda los fármacos orales van a tener mucha mejor adherencia que los fármacos endovenosos o eventualmente subcutáneos. El costo de los medicamentos, y acá tendríamos que hacer preguntas filosóficas si nosotros como hematólogos justificamos el uso de medicamentos tan costosos para una patología que al año 2013 continúa siendo incurable. Y por último, los asuntos regulatorios, porque ninguno de los fármacos que disponemos para el tratamiento del mieloma se encuentra formalmente aprobado por las agencias regulatorias ni para el mantenimiento ni para la consolidación. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? A principios de la década del 2000 se publicaron estudios utilizando interferón, pero demostraron resultados variables. Si bien hubo aumentos en la sobrevida libre de progresión, los beneficios en la sobrevida global fueron marginales y quedó en desuso debido a la intolerancia. Algo similar sucedió con los corticoides, que si bien son fármacos de probada actividad antimelomatosa y de sinergia de quimioterapia, tampoco hubo beneficios claros, y en el 2000 se publicó una comparación, un metaanálisis entre ambos fármacos con resultados similares en la sobrevida libre de progresión. Con la llegada de la talidomida y su incorporación al tratamiento del mieloma múltiple, se reavivó la estrategia de mantenimiento y el uso de este fármaco para tal. En esta diapositiva se describen 5 de los estudios principales fase 3 que compararon el mantenimiento con talidomida versus el control. Como se puede ver, son estudios de grandes números de pacientes. Las dosis de talidomida están presentadas en la placa y fueron variables, pero todos los estudios demostraron un beneficio clínico significativo a favor de la rama de talidomida en términos de la sobrevida libre de eventos y la sobrevida libre de progresión, pero no todos los estudios demostraron un beneficio claro en la sobrevida global. Pero la comparación entre esos estudios es dificultosa, en primer lugar por las dosis de talidomida utilizadas, que fueron muy variables, de 50 a 400 miligramos día, que creo que ninguno de nosotros usa dosis tan altas hoy en día. La asociación o no a corticoides en la rama talidomida, el uso de talidomida en inducción como en mantenimiento, y esto se vio en 2 estudios, la duración del tratamiento de mantenimiento, si es hasta progresión o es 1 año o son 2 años, y por supuesto diferencias en el grupo control. A veces fue comparada contra observación o contra el uso de bifosfonatos o contra el uso de corticoides solamente. Los pacientes con un citogenético adverso, mediante la técnica FISH, no se beneficiarían con el mantenimiento con talidomida, pero en contrapartida, el grupo de la Universidad de Arkansas demostró que el mantenimiento con talidomida beneficiaría justamente a los pacientes de alto riesgo genético, pero mediante la expresión génica que usa esta universidad, que no ha sido duplicada o validada por otros grupos. Pero se demostró además este beneficio con un seguimiento medio recién de 70 meses. Y con un mayor seguimiento, por otro lado, el beneficio obtenido en la sobrevida global en el grupo francés se perdió. Y esto podría interpretarse por la influencia de las terapias de rescate efectivas.
Respecto a la lenalidomida, en el año 2012 en la revista New England Journal of Medicine se publicó en el mismo ejemplar los dos estudios fase 3 que compararon el mantenimiento con lenalidomida versus no mantenimiento. El primer estudio de ellos es el grupo CALGB norteamericano y el segundo es el grupo francés. Como ven, un número importante de pacientes para ambos estudios y la dosis de lenalidomida fue de 10 miligramos en el mantenimiento, con la salvedad que el grupo francés realizaba 2 ciclos de consolidación con lenalidomida de 25 miligramos día. En ambos estudios hubo un beneficio claro del uso de lenalidomida en términos de la sobrevida libre de progresión y la sobrevida libre de enfermedad, pero solamente hubo un beneficio con un seguimiento de 34 meses en la sobrevida global en el grupo del CALGB. Los dos estudios tenían características de diseño bastante diferentes en términos de la inducción, como se puede ver en la diapositiva. IMiDs predominantemente en el grupo norteamericano, VAD y bortezomib dexametasona en el francés. El grupo francés utilizaba consolidación con poliquimioterapia en el pretrasplante y a su vez en el posttrasplante también consolidada con lenalidomida. Y es importante remarcar que el grupo francés en un 21% de los pacientes recibieron doble autotrasplante. Pero un hallazgo verdaderamente inesperado en ambos estudios fue el desarrollo de segundas neoplasias de manera significativa, tanto de tumores hematológicos como de tumores no hematológicos, como se puede ver en este slide. Y refiriéndome a los tumores hematológicos, en el grupo norteamericano, la prevalencia de leucemia mieloblástica y mielodisplasia fue superior a la que se obtuvo en el grupo francés, donde hubo más leucemias linfoblásticas y linfomas, sobre todo linfomas de Hodgkin. El estudio francés, la sobrevida libre de progresión de los pacientes con deleción 13 tratados con lenalidomida fue significativamente mayor versus el control. Los investigadores de ambos estudios aclaran que si los pacientes de riesgo estándar son los que se beneficiarían más con el mantenimiento con lenalidomida, lo que sucede con el mantenimiento con talidomida, las curvas de sobrevida en ambos estudios deberían de mejorar en el transcurso del tiempo, eso lo vamos a ver. Y el riesgo real de segundas neoplasias asociadas a lenalidomida es muy difícil de discriminar por dos razones. Primero, por un incremento en neoplasias hematológicas probado en los pacientes que tienen discrasias plasmáticas, y en segundo lugar, es muy difícil disecar el efecto de quimioterápicos u otros agentes recibidos en la inducción respecto al desarrollo de estos tumores. El mantenimiento con bortezomib fue explorado por el grupo nórdico y publicó su estudio en el año 2012. Los pacientes, luego de recibir altas dosis de melphalan, eran asignados a recibir un mantenimiento por 2 años con talidomida a la dosis de 50 miligramos día o bortezomib a 1.3 miligramos metro en forma quincenal. Y estos pacientes, si recibían bortezomib, debían de haber recibido inducción con bortezomib previamente, con el esquema PAD, y los pacientes que recibieron talidomida eran los que habían recibido inducción con el esquema BAD. La sobrevida libre de progresión fue significativamente superior en el grupo que recibió mantenimiento con bortezomib, 35 versus 28 meses, como así también la sobrevida global a un seguimiento medio de 41 meses. Se han publicado subanálisis de este estudio y demostraron que los pacientes con alto riesgo citogenético y principalmente aquellos que tienen de lesión 17 se beneficiaron más del mantenimiento con bortezomib respecto a talidomida. 26 meses versus 12 de sobrevida libre de progresión y 69% versus 17 en la sobrevida global a 3 años. No hubo diferencias entre las ramas cuando se evaluaron las segundas neoplasias, pero la crítica que se hace al estudio es que los pacientes mantenidos con talidomida nunca fueron expuestos a bortezomib en la inducción. El grupo español también evaluó el mantenimiento con bortezomib. Estos datos fueron presentados en el Congreso de ASH del año 2011. Los pacientes luego del trasplante recibieron un mantenimiento por 2 años y todos los pacientes fueron aleatorizados nuevamente a recibir bortezomib talidomida a una dosis diferente a la que comenté previamente, 1.3 miligramos metro cuadrado, de manera bisemanal, y este se repetía cada 3 meses, más talidomida 100 miligramos día,
versus talidomida, 100 miligramos día versus interferón. Es importante comentar que los esquemas de inducción todos incorporaron bortezomib, salvo el primer grupo que fue tratado con talidomida dexametasona. Se puede ver que el incremento de respuestas completas luego del mantenimiento fue similar en los tres grupos, pero la sobrevida libre de progresión a 2 años fue significativamente superior al grupo que recibió mantenimiento con bortezomib, y por el momento no se han evaluado diferencias en la sobrevida global. Respecto a las terapias de consolidación, el grupo italiano publicó en el año 2012 este estudio donde consolidaba a los pacientes luego de recibir doble trasplante a una consolidación con bortezomib, talidomida dexametasona, 2 ciclos de 35 días en los pacientes que habían recibido inducción con bortezomib, talidomida dexametasona versus talidomida dexametasona en los pacientes que habían recibido como inducción talidomida dexametasona. Y todo el grupo era mantenido con dexametasona hasta progresión. En los estudios de resultados, la remisión completa post-consolidación fue significativamente superior para aquellos pacientes que recibieran bortezomib talidomida, al igual que la sobrevida libre de progresión y al igual que el incremento a remisión completa en aquellos pacientes luego de la consolidación. Pero no hubo diferencias por el momento de la sobrevida global en ambos grupos. El beneficio fue mayor en aquellos pacientes que no lograron respuestas completas luego del doble autotrasplante, y la sobrevida libre de progresión en los pacientes con citogenético de alto riesgo por FISH fue mejor en que los pacientes que recibieron bortezomib. También el grupo nórdico estudió la monoterapia con bortezomib como estrategia de consolidación en pacientes que fueron inducidos con regímenes que no debían de contener bortezomib. Estos pacientes recibían 6 ciclos de consolidación con bortezomib, los primeros 2 ciclos en la dosis bisemanal y los 4 restantes en una dosis semanal de bortezomib con el objetivo de disminuir la toxicidad. Como se puede ver, la sobrevida libre de progresión fue significativamente mayor en el grupo bortezomib versus control, sin diferencias por el momento en la sobrevida global. Es imposible hablar de estrategias de consolidación y mantenimiento sin hacer referencia a los estudios de la Universidad de Arkansas, los estudios de terapia total, que fueron realmente los pioneros en la utilización e incorporación de consolidación y mantenimiento. El estudio en curso es el estudio Total Therapy 3 o Terapia Total 3, que como pueden ver utiliza una inducción de poliquimioterapia combinando bortezomib talidomida por 2 ciclos, doble autotrasplante con el Falan 200, una consolidación de nuevo con el BT-PASE y un mantenimiento a lo largo de 3 años, donde el primer año se utiliza bortezomib talidomida y los años restantes talidomida dexametasona. Y esta estrategia demostró ser ampliamente superior al antecesor, al estudio de terapia total 2, en términos de las tasas de respuesta completa, duración de las respuestas, sobrevida libre de eventos y también en la sobrevida global, pero sobre todo en el grupo de alto riesgo genético de acuerdo al perfil génico de la universidad. De manera de conclusión, las terapias de mantenimiento como de consolidación con IMiDs y bortezomib han demostrado sin ninguna duda profundizar las respuestas post-trasplante, lograron prolongar la sobrevida libre de progresión, pero los resultados en la sobrevida global fueron variables para todas las estrategias. Los regímenes de bortezomib serían los más efectivos en pacientes con alto riesgo citogenético, pero no todos los estudios han obtenido los mismos resultados. Y finalmente, se necesitan más estudios para definir el rol real del mantenimiento y consolidación post-trasplante y sobre todo, qué efecto van a tener estas estrategias sobre los tratamientos de rescate. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Ahora la doctora Natalia Schut, médica hematóloga del Hospital Italiano, nos va a hablar de la enfermedad residual en el paciente no candidato a trasplante de médula ósea, en el paciente anciano. Bueno, gracias por la invitación. A mí me toca hablar de cómo manejamos la enfermedad mínima residual en los pacientes con mieloma que no son elegibles a trasplante, que este es un grupo que involucra a los pacientes mayores de 65 que no van a trasplante y muchas veces a los pacientes frágiles a los cuales tampoco uno consideraría el trasplante como opción.
Bueno, esta es una diapositiva en realidad de leucemia amiloide crónica. No es que esté colada, sino porque ellos tienen un largo recorrido tratando de definir qué es la enfermedad mínima residual, con distintas valoraciones a través de distintas técnicas, y manejan muchas veces las decisiones terapéuticas considerando esto, de a qué se refiere enfermedad mínima residual. En mieloma no es tan claro, pero la verdad es que uno debería quizás mejorar la evaluación de la respuesta, y muchas veces hemos planteado en el servicio si realmente esto tiene un impacto en la decisión del tratamiento, o sea, si es lo mismo tener una remisión completa al final de la inducción o no, y si uno debería tratar a estos pacientes con estrategias distintas. Y es un poco esto, ¿cómo miramos la enfermedad mínima residual? ¿Con qué lente la vemos? O sea, ¿hasta dónde queremos llegar? Esto es un poco lo que hablamos al principio respecto a los criterios de respuesta, entre lo que es una remisión completa estricta, una near complete remission o una casi remisión completa, y como vemos cada vez exigimos más cosas, o sea, la desaparición de la banda, la desaparición de los plasmocitos en la médula ósea, la inmunofluorescencia negativa o la inmunofijación negativa en suero y en orina, y últimamente incorporamos las cadenas livianas libres. O sea que tenemos lo que llamaríamos una remisión completa, que es lo que nos manejamos hasta ahora, lo que llamaríamos una remisión completa estricta, que incluye también la relación normal de cadenas livianas libres y menos de 5% de plasmocitos clonales por inmunohistoquímica. Tendríamos la remisión completa por citometría de flujo, que es lo que propone el grupo español, que además incluye la ausencia de plasmocitos clonales por citometría de flujo. Tendríamos la remisión completa con PET negativo, que es algunas cosas que incluyen otros grupos. Y finalmente, lo más quizás preciso sería poder lograr la remisión completa por real-time PCR. Obviamente esto no está disponible en la práctica clínica, o sea que no lo podemos hacer, pero nos podemos acercar bastante usando por lo menos lo que son las cadenas livianas libres, usando la inmunofijación para definir lo que son remisiones completas, inmunofijación negativa, y explorando un poco más la utilización de citometría de flujo, que muchas veces está accesible, por lo menos para un grupo de centros. Bueno. Y esto tiene que ver un poco hasta dónde vamos, cómo vamos a definir lo que es enfermedad mínima residual en mieloma. ¿Nos basta una remisión completa? Obviamente me parece que no. ¿Hablamos de remisión completa estricta? ¿O deberíamos incluir algo más para hablar de enfermedad mínima residual? La citometría de flujo, bueno, la real-time PCR si en algún momento está disponible para la clínica. Otra pregunta que uno podría hacerse es si es realmente importante alcanzar la remisión completa. O sea, en una enfermedad incurable, como es el mieloma hasta el momento, si realmente esto tiene alguna trascendencia o no, o solo es seguir tratando al paciente y sumando toxicidad. O sea, hasta dónde tenemos que impulsar la obtención de la remisión completa y en lo posible remisión completa molecular. Y en realidad hay un montón de estudios que demuestran que sí el tipo de calidad de respuesta, la profundidad de la respuesta se asocia con el tiempo de la progresión, y si bien no es tan claro con respecto a la sobrevida, porque acá tiene que ver mucho lo que son los tratamientos de rescate, uno podría tratar de pensar que si uno logra una mejor calidad de respuesta y si uno logra extender el periodo sin enfermedad, quizás estamos más cercanos de llegar a una curación. O sea, no es lo mismo lo que uno va a esperar para un paciente que nunca alcanza una remisión completa para el que tiene una remisión completa estricta, o en aquellos casos donde se puede medir en estudios de investigación el que alcanza una remisión completa molecular. ¿Cómo podemos medir la respuesta molecular en mieloma múltiple? Bueno, hablamos de las cosas que tenemos disponibles, más allá de la práctica habitual de la banda monoclonal, incorporar las cadenas livianas libres, donde se pueda incorporar la citometría de flujo, y bueno, un poco el estándar es la enfermedad mínima residual por real-time PCR, pero si vemos la correlación, y este es un trabajo del grupo español, entre lo que es la enfermedad mínima residual por citometría de flujo y los datos obtenidos por PCR, la verdad que la correlación, si bien no es perfecta, es bastante buena. Y de hecho, en sus estudios de sobrevida, la verdad que tanto obtener la digamos, remisión completa por PCR, como obtener una remisión completa por citometría de flujo, e incluso la inmunofijación, tienen curvas bastante similares. Igual en la mayoría de los estudios no es lo mismo, o sea, los pacientes que mejor les van son los que tienen enfermedad mínima residual por, digamos, real-time PCR, o sea, cuando tienen datos discordantes, por ejemplo, una citometría negativa con una enfermedad mínima residual positiva, o una citometría negativa con una enfermedad mínima residual positiva, siempre el que mejor predice es el lograr la enfermedad mínima residual negativa por PCR.
Bueno, y un poco la pregunta es si estamos ahí, digamos, si ya llegamos a la época donde realmente la enfermedad mínima residual en mieloma es importante, tanto a nivel de diagnóstico como a nivel de poder guiar en base a esto lo que son las conductas terapéuticas. Esto es un poco un estudio que muestra, en general, la verdad que hay mucho más en lo que es trasplante que en lo que es ancianos, no sé por qué, pero hay mucho más en lo que hay trasplante, pero lo que muestra es un poco cómo impactó la enfermedad mínima residual, la obtención de la enfermedad mínima residual en lo que es progression free survival, o sea, sobrevida libre de progresión, e incluso sobrevida global en los pacientes. O sea, esta pregunta de si realmente es importante y nos tenemos que esforzar por lograr la enfermedad mínima residual negativa. La verdad que de los trasplantes, el que involucra en general más pacientes que no van a trasplante, o sea, no elegibles para trasplantes, es el último, que vamos a verlo ahora un poquito más en detalle. Este es un estudio de Rawstrong que se publicó en el Journal of Clinical Oncology, que en realidad involucró 245 pacientes, era un estudio grande que tenía una rama de pacientes trasplantables y una rama de pacientes que no eran candidatos a trasplante. Los que no eran candidatos a trasplante eran 245 pacientes, 149 recibieron melphalan-prednisone, 126 ciclofosfamida, talidomida dexametasona como inducción. Estos pacientes, 3% en el primer grupo y 26% en el segundo, alcanzaron la remisión completa. Esto fue estadísticamente significativa, cosa que va un poco de la mano de lo que está publicado en los estudios y que de hecho el estándar actual de tratamiento suele incluir 3 drogas. Y en los pacientes que alcanzaron la remisión completa, ellos le midieron la enfermedad mínima residual por citometría de flujo. Este grupo utilizó como parámetro de enfermedad mínima residual la obtención de una citometría de flujo multiparamétrica negativa para plasmocitos clonales, además de todos los demás criterios que ya vimos, ¿no? Que no tuviera banda, que tuviera un free light chain ratio normal, o sea que las cadenas livianas fueran negativas, que la inmunofijación fuera negativa, o sea, además de cumplir todos los criterios de remisión completa, agregaban un estudio más que era una citometría de flujo y la obtención de enfermedad mínima residual negativa por citometría de flujo se asociaba con una mejor sobrevida libre de progresión o sobrevida libre de enfermedad, si bien no fue significativa, o sea, de 10,5 meses pasaron a 7,4 meses, pero tampoco era un estudio tan grande. Y lo que sí es interesante, lo que pasa es que el grupo en realidad, esto es toda la población, o sea que no solo son los pacientes que no eran elegibles a trasplante, agregar talidomida en el mantenimiento mejoró en la mayoría de los pacientes la calidad de la respuesta. Y esto es bastante reiterado, o sea, muchos estudios demuestran lo mismo, que si uno hace más tratamiento, logra muchas veces en un paciente que está en remisión completa, ponerlo en remisión completa estricta, o en un paciente que está con una muy buena respuesta parcial, llevarlo a una remisión completa. El tema es si esto realmente tiene impacto posterior en lo que es la sobrevida global o no. Bueno. Y con respecto sobre todo a los pacientes que nos atañen, que son en general pacientes más frágiles, pacientes ancianos, pacientes con comorbilidades, una pregunta es si realmente uno debería intentar curar la enfermedad o si debería controlar la enfermedad y tratarla como una enfermedad crónica. O sea, hasta dónde uno debería buscar la curación en estos pacientes, sabiendo que probablemente en mieloma hoy por hoy no estemos todavía a nivel de hablar de una posible curación. Es realmente importante profundizar la respuesta, hasta cuándo, con qué costo. Hay que considerar la toxicidad de la enfermedad, hay que considerar que son pacientes que muchas veces el tratamiento adicional tiene un costo en lo que es la calidad de vida. Y estas cosas que a veces parecen, digamos, opuestas, uno tiene una estrategia para curar la enfermedad, una estrategia para tratar de manejarla como una enfermedad crónica, realmente deberían estar mucho más cerca, o sea, una cosa quizás no quita lo otro, y en el camino de tratar de manejarla como una enfermedad crónica, también uno puede intentar, a la larga, buscar mejores estrategias para intentar curarla. Y siempre está en el medio pensar en qué paciente tenemos enfrente, hasta dónde vamos a hacer un tratamiento agresivo en estos pacientes, y hasta dónde vamos a intentar acompañarlos en la enfermedad y priorizar lo que es calidad de vida. Bueno. Con respecto al tratamiento y la obtención de la enfermedad mínima residual, si uno lo ve desde una perspectiva histórica, la verdad es que la sobrevida global en los pacientes con mieloma ha mejorado en el último tiempo progresivamente con la inclusión de nuevas cosas. Bueno, desde las primeras quimioterapias, después pasando por el trasplante, con la adición de los nuevos esquemas, los IMiDs, el bortezomib, y actualmente, bueno, hay un montón de estrategias entre las que se incluye el mantenimiento. Así que bueno, un poco
hablando de cuál es la mejor estrategia de inducción y cuál es la mejor estrategia de mantenimiento en estos pacientes, esta es una revisión que, bueno, la conocen casi todos los residentes de hematología, y no de hematología, por lo menos de Buenos Aires, que es la revisión de Palumbo, que la publicó en el New England Journal of Medicine, un poco tratando de revisar cómo se tratarían los pacientes con mieloma, cuál es el estándar of care actual, cuál es el estándar de cuidado actual. Y priorizando dos cosas, uno lo que es la mejoría en el tratamiento de inducción y otro es en si hay un lugar para el tratamiento post-inducción en estos pacientes, o sea, cómo podemos lograr una enfermedad mínima residual negativa, una mejor calidad de respuesta, y tiene que ver con dos cosas, uno con mejorar los tratamientos de inducción y la otra pregunta es si agregarle una estrategia post-inducción de consolidación o de mantenimiento agrega algo más. Lo que es interesante, que por eso traje esta diapositiva, en realidad es que si uno ve los tratamientos de inducción para los pacientes no elegibles a trasplante, todos son más prolongados, o sea, no hablamos de 4 ciclos, sino que en general hablamos de 6 a 12 ciclos, en el caso de melphalan, prednisona, talidomida, de 9 ciclos en el caso de usar un esquema con melphalan, prednisona y bortezomib, de 9 ciclos o hasta progresión, en el caso de usar melphalan, prednisona, lenalidomida. O sea, esto está basado un poco en los resultados de estudios con estas drogas en esta población, pero claramente si no vamos a usar trasplante, la mayoría de los autores y la mayoría de los estudios apoyan hacer un tratamiento más prolongado. O sea, en estas inducciones no hablamos de inducciones cortas, no hablamos de inducciones de 4 ciclos y trasplante, sino hablamos de inducciones que en general van más alrededor de 9 o 12 meses. O sea que ya hay cierta idea de prolongar el tratamiento, aunque no sea mantenimiento, aunque no estemos hablando de mantenimiento. Bueno, con respecto a los esquemas de mantenimiento y talidomida, hablamos de que una de las estrategias que uno podía usar para tratar de alcanzar esta enfermedad mínima residual negativa, más allá de mejorar la inducción, es proponer una estrategia post-inducción de mantenimiento. Bueno, hay varios estudios. Estos son estudios en pacientes no elegibles para trasplante, o sea que está específicamente orientado al tema de esta presentación, no la de la Patricio, que ya presentó sus resultados. Y bueno, vemos que tenemos el grupo italiano, que en realidad usaron un esquema con talidomida 100 miligramos por día, y vieron una mejoría en la sobrevida libre de progresión de 25 meses versus 15 meses en el grupo tratado con mantenimiento versus en el que no lo recibía. Sin embargo, esto no se tradujo en una mejor sobrevida global, por lo menos hasta el momento. Hay que ver qué pasa con más tiempo, con más pacientes, pero bueno, no ha demostrado una mejoría en la sobrevida global. Y sí lo que tuvieron es mayor toxicidad neurológica. En el grupo mantenimiento hubo un 10% de neuropatía grado 3-4, o sea, de neuropatía severa, versus un 1% en el grupo sin el mantenimiento. Y el problema más que nada fue la neuropatía y la discontinuación del tratamiento por la toxicidad. Después tenemos el estudio holandés que usaban 50 miligramos por día, que la mediana de tratamiento fue por 7,5 meses, justamente por suspensiones por toxicidad. También mejoró la sobrevida libre de progresión y si bien la sobrevida global está ahí, digamos, tiene una P de 0.05 de 40 versus 31 meses. Y nuevamente el problema fue la toxicidad, que acá fue bastante mayor, de 23 versus 4%. Toxicidad neurológica principalmente, grado 3-4. Había, obviamente, neuropatía de grado 1-2 también, pero sobre todo hacemos el énfasis en la neuropatía más severa. Tenemos el estudio nórdico, bueno, después hay un estudio con interferón, talidomida, tenemos un estudio que es el estudio inglés, de 50 miligramos por día de talidomida en mantenimiento post-inducción en esta población. Bueno, en general la mayoría logra demostrar una mejoría en la sobrevida libre de progresión, pero esto no se traduce necesariamente en una mejoría de la sobrevida global. De hecho, hay un solo estudio, que es el estudio holandés, que sí muestra ahí en el límite de significación una mejoría clara en la sobrevida global. Y todos tuvieron un aumento de la toxicidad neurológica. O sea, parecería que la talidomida en general mejora la sobrevida libre de progresión, pero que no es tan claro si esto realmente tiene una traducción en sobrevida global y si aumenta la toxicidad, sobre todo respecto a neuropatía. Y en general, la mayoría de estos estudios, cuando uno sigue la mediana de tratamiento, es muy difícil que los pacientes puedan tolerar más de un año de tratamiento con talidomida. La mayoría tiene que suspenderlo antes por toxicidad. Por lo cual, la verdad que la talidomida no parecería ser una buena estrategia de mantenimiento, sobre todo si uno plantea hacer mantenimiento más allá del año. Bueno, y como conclusión, en respecto a los estudios con talidomida, tienen una mejor, en general demuestran una mejor sobrevida libre de progresión. No hay un claro beneficio en cuanto a la respuesta en sobrevida global todavía, o por lo menos con los datos hasta el momento. La dosis parecería ser 50 a 100 miligramos, en general los estudios que tienen
dosis más altas de talidomida también tienen más toxicidad, y el problema en general es la neuropatía, y la mayoría lo suspende antes del año por toxicidad. Obviamente que un poco con estos resultados que muestran cierta mejoría en la respuesta con la talidomida, pero donde lo más importante es la toxicidad, y la toxicidad por neuropatía, y considerando que una estrategia de mantenimiento debería ser una estrategia que también considere la calidad de vida y que disminuya o sea, que tenga una toxicidad manejable, porque vamos a tener a estos pacientes mucho tiempo tratados. Bueno, es muy interesante usar lena, justamente porque la lenalidomida tiene menor incidencia de neuropatía. El estudio típico es el estudio de fase 3 de Palumbo, que comparó melfalán-prednisona versus melfalán-prednisona lenalidomida versus melfalán-prednisona lenalidomida y lenalidomida de mantenimiento. La dosis que usó fue de 10 miligramos, que es un poco la dosis más estándar en la mayoría de los estudios para mantenimiento con lena, sobre todo en los pacientes no elegibles para trasplante. Y este estudio demostró una mejoría en la sobrevida libre de progresión de 13 versus 14 meses en el grupo melfalán-prednisona, lenalidomida, versus 31 meses en los que incluían mantenimiento con lenalidomida. Y esta P fue significativa, o sea que claramente demostró una mejoría en la sobrevida libre de progresión. Pero esto no se tradujo en mejoría en la sobrevida global. Si bien habría que ver con el tiempo si realmente esto se hace más, las curvas se abren más y si se muestra algún beneficio en la sobrevida global. Probablemente tenga que ver muchas cosas en esto, digamos. Algunas cosas las mencionó Patricio respecto al tema de si muchos estudios demostraron que los pacientes que han recibido mantenimiento a veces son más difíciles de tratar en una recaída. Hay mucha preocupación con respecto a la emergencia de subclones. Hay algunas, digamos, también complicaciones respecto a la toxicidad. O sea, hay muchas cosas que pueden influir respecto a la sobrevida global. Si realmente se justifica mantener al paciente en tratamiento con un mantenimiento que prolongue la sobrevida libre de progresión, o si realmente uno podría rescatar a estos pacientes cuando recaigan y esto fuera similar en cuanto a sobrevida global. O sea, si realmente tiene un impacto, tratar de estirar la sobrevida libre de progresión, o si realmente en cuanto a sobrevida global no es diferente a tratarlo cuando el paciente recae. Y obviamente el problema más grande en cuanto a la toxicidad fue la mielosupresión, con un 7% de toxicidad grado 3-4 en el grupo de mantenimiento. Y el otro, obviamente, aspecto de interés son las segundas neoplasias, que también mencionó Patricio, que si bien es cierto que los pacientes con mieloma parecerían tener un ligero aumento en el riesgo de segundas neoplasias, por el mieloma en sí quizás tiene que ver un poco con la inestabilidad genética asociada a los pacientes con enfermedad oncológica en general. Sí es cierto que la mayoría de los estudios sistemáticamente muestran que el grupo que tiene mantenimiento con lenalidomida tiene un poco de exceso de segundas neoplasias respecto a los grupos controles. Y después hay un estudio fase 3 de Raskumar, que en realidad usó lenalidomida bajas dosis o altas dosis por 4 ciclos, más trasplante de médula ósea, o en el grupo que no se trasplantaba, continuación del tratamiento hasta progresión. Obviamente que nosotros incluimos en este análisis, porque justamente esta parte de la charla se refería a pacientes no elegibles a trasplante, los resultados en los pacientes que no habían ido a trasplante. Y lo que vemos en realidad en el grupo no trasplantado a 3 años, la sobrevida libre de progresión en el grupo, digamos, fue similar en los dos grupos de baja dosis y alta dosis de lena. En realidad los pacientes que no iban a trasplante no tenían una opción que no era mantenimiento, sino que era el mantenimiento con lenalidomida más altas dosis de dexametasona o lenalidomida con baja dosis de dexametasona, y la sobrevida libre de progresión a los 3 años era alrededor del 50%, con una remisión completa en los pacientes no trasplantables del 39%, y una sobrevida global del 79%. O sea que la verdad que son resultados por lo menos alentadores. Y también tuvieron nuevamente problemas con la toxicidad, con un 7% de toxicidad grado 3-4, sobre todo mielosupresión. Entonces, un poco con respecto a lenalidomida, nuevamente, los pacientes que tienen lenalidomida como mantenimiento parecen tener una mejor sobrevida libre de progresión. Todavía no es claro el beneficio en cuanto a sobrevida global, y si esto es mejor a tratar al paciente en la recaída. No tuvieron neuropatía, o por lo menos en un porcentaje importante, pero sí tuvieron problemas en cuanto a la mielosupresión, en cuanto a segundas neoplasias. Y acá entra nuevamente el tema del costo, ¿sí? Porque la lenalidomida es una medicación de alto costo y mantener la lenalidomida por 2 años o hasta progresión realmente tiene un impacto económico importante.
seleccionando el estudio de Palumbo, que es el estudio un poco, si se acuerdan, melfadán-prednisona, lenalidomía, melfadán-prednisona, lenalidomía con lenalidomía de mantenimiento, sí se ve una mejoría en la sobrevida libre de progresión, que está allá, es la curva de la derecha. Y esto no se traduce, por lo menos hasta ahora, si bien había cierta tendencia y habría que ver qué pasa con el tiempo, en una mejor sobrevida global. Sí, lo que llama la atención, que yo siempre digo en este estudio, es que la verdad que la diferencia no es muy clara en cuanto a melfadán-prednisona y melfadán-prednisona-lena en la inducción, que uno esperaría mejores resultados, ya que la mayoría de los estudios muestran resultados mejores cuando uno usa 3 drogas que cuando uno usa 2. Pero bueno, así. Bien. Y finalmente la última estrategia de mantenimiento en estos pacientes es usar bortezomib. En general hay muchos esquemas, cada cual un poco diferente, pero hay 2 esquemas que son los más típicos, que es el esquema español, que usa 1,3 miligramos metro cuadrado, un ciclo de a 1, 4, 8 y 11, cada 3 meses por 3 años, y el segundo, que es el esquema de Palumbo, que es 1,3 miligramos metro cuadrado cada 14 días, por 2 años o hasta progresión. Tenemos el estudio de Mateos adelante, arriba, y el estudio de Palumbo abajo. Si vemos como interesante el estudio de Mateos, es que realmente incluir bortezomib como mantenimiento, y fíjense que es mantenimiento después de 8 ciclos de inducción, que va un poco a lo que habíamos hablado antes, de cuando uno habla de inducción en pacientes no elegibles para trasplante, la inducción en general es un poco más prolongada y ronda los 9 meses. Mejoró la remisión completa, o sea, a pesar de haber hecho 8 ciclos con bortezomib melfadán-prednisona, el agregarles mantenimiento con bortezomib talidomida o bortezomib prednisona, que eran las 2 ramas, mejoraba las respuestas completas de 24% a 42%. También mejoraba la progresión, la sobrevida libre de progresión, si bien esto no fue significativo, de 39 a 32 meses, y mejoraba la sobrevida a 5 años de 39% versus 32%, que tampoco fue significativo. O sea, si bien parecería haber alguna mejoría con el agregado de mantenimiento, la verdad que ninguno de los objetivos fue muy significativo, si bien el grupo de pacientes era un grupo chico. Y sí hubo un aumento de neuropatía, de 9% versus 3% en los pacientes que no habían recibido mantenimiento. O sea que el problema nuevamente es la neuropatía. En el estudio de Palumbo tenemos una mejoría en la sobrevida libre de progresión de 56 versus 41%, no se ha demostrado una mejoría en la sobrevida global, si bien uno podría esperar resultados distintos si uno tiene un mayor seguimiento de los pacientes, porque el seguimiento no era tan largo. Y también hubo un aumento de la neuropatía de 8 versus 5%. En este estudio, digamos, el grupo de mantenimiento recibía mantenimiento con bortezomib y talidomida. Y claramente el grupo que tuvo más neuropatía fue el que hizo bortezomib talidomida, digamos. Que en este grupo uno podría decir cuánto impactó el bortezomib y cuánto impactó la talidomida en este aumento de neuropatía, pero también en el estudio de Mateos hay un aumento de neuropatía. O sea que, bueno, si uno tuviera que sintetizar, realmente con respecto a mantenimiento, muestran una mejoría en la sobrevida libre de progresión, el beneficio con respecto a la sobrevida global no es claro, y si nuevamente, como toxicidad más importante, vuelve a jugar un rol la neuropatía. Y el bortezomib es un medicamento costoso, o sea que también hay implicancias económicas en el mantenimiento con bortezomib. Con respecto al estudio de Mateos que habíamos mencionado antes, es un poco interesante ver que realmente el agregado tanto de bortezomib, talidomida, bortezomib, prednisona como estrategia de mantenimiento mejora en general la calidad y la profundidad de la respuesta. Nosotros tenemos en la columna los pacientes con inmunofijación negativa, respuesta completa de inmunofijación negativa, inmunofijación positiva y respuesta completa, respuestas parciales, respuestas mínimas y enfermedad estable. Y si uno ve, en general, a medida que uno, esta es la fase premantenimiento, que por ejemplo las respuestas completas con inmunofijación negativa, que bueno, sería lo más cercano a la enfermedad mínima residual para este estudio, era un 24% antes del mantenimiento, y esto aumentaba un 46-39% después del mantenimiento. O sea que realmente parecería profundizar la respuesta. Y un poco respondiendo a la pregunta si es importante tratar de lograr una remisión completa o no, o sea, cuánto impacta la remisión completa,
en este mismo estudio de Mateos, estas son las curvas de la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global, dependiendo de si el paciente había logrado la remisión completa o no, independientemente de qué haya usado, o sea, de en qué rama esté. Lo que comparaban acá es la sobrevida en base a la respuesta alcanzada. Y en realidad uno ve que tanto la sobrevida libre de progresión como la sobrevida global es mejor si uno alcanza la remisión completa. Hay que ver nuevamente si esto realmente se traduce en una mejor sobrevida y si realmente uno debería intentar alcanzar la remisión completa y si uno debería intentar alcanzar la remisión completa en todos los pacientes. Nuevamente, quizás no es lo mismo cuando uno trata a un paciente joven con una estrategia curativa, si es que se puede hablar de curación todavía y con el estado actual de tratamiento de mieloma, y distinto es cuando uno habla de, digamos, remisión completa en un paciente anciano, donde obviamente entran en juego muchas otras cosas y donde uno también tiene que considerar seriamente lo que es la toxicidad y lo que es la calidad de vida y la fragilidad. Bueno, y entonces con respecto a mantenimiento, uno puede decir que hay cosas a favor y cosas en contra. Como cosas a favor, parecería realmente mejorar la sobrevida libre de progresión, parecería mejorar la calidad de respuesta y parecería mejorar la cantidad de pacientes que logran una remisión completa, o sea que parecerían tener también más chances de alcanzar una enfermedad mínima residual negativa, y esto va de la mano de intentar una curación. Y por otro lado, deberíamos considerar el costo, la toxicidad, que realmente hasta el momento y con las estrategias actuales no ha demostrado categóricamente tener realmente un impacto en la sobrevida global. Todo lo que tiene que ver con la emergencia de subclones y la resistencia al tratamiento, es decir, usar mantenimientos, usar drogas por tiempos prolongados en dosis, muchas veces que son dosis un poco más bajas a las dosis que uno usa en la inducción, no tiene que ver con la selección de subclones más resistentes y más dificultades de tratamiento en una recaída, y obviamente algo que es muy importante, sobre todo en la población anciana, que es la calidad de vida. Y esto es interesante, yo la verdad que no traje diapositivas de eso, pero uno pensaría que si un paciente está sin enfermedad, la calidad de vida es mejor. Y muchos, digamos, han planteado que la estrategia de mantenimiento también es una estrategia que trata de preservar la calidad de vida, ya que cuanto más tiempo el paciente esté sin enfermedad, mejor va a ser. Pero la mayoría de los estudios que han tratado de, digamos, responder esto desde el punto de vista del paciente, el paciente en general prefiere estar sin tratamiento. O sea que no necesariamente el estar sin enfermedad o el estar con una enfermedad controlada, tiene un impacto tan importante en la calidad de vida. O sea que en este caso la toxicidad sí es importante, y en cuanto a estudios de mantenimiento, la mayoría de los pacientes refirieron tener peor calidad de vida que si estuvieran sin tratamiento. O sea que esto también es importante de considerar. O sea, yo creo que sí es importante pensar en el mantenimiento como una estrategia para profundizar la calidad de vida, que la verdad que me gustaría que tuviera resultados más robustos en cuanto a sobrevida global, y que sí que creo que es muy importante poner en la balanza lo que es calidad de vida y lo que es toxicidad. Más que nada cuando uno habla de pacientes que no son elegibles a trasplante y que por ende son pacientes más frágiles, pacientes más ancianos, donde esto tiene mucha importancia. Bueno, así que esta es la pregunta, un poco cuánta injerencia tienen las cosas positivas y cuánta injerencia tienen las cosas que no son tan positivas a la hora de determinar a qué paciente vamos a incluir en el mantenimiento. Y bueno, un poco de la mano de esto es algo que escribió Palumbo recientemente en una revisión, que dice que el objetivo del tratamiento de los pacientes ancianos es alcanzar la mayor calidad de respuesta que controle la enfermedad y prolongue la sobrevida, pero preservando la calidad de vida y por ende minimizando la toxicidad relacionada al tratamiento y el disconfort del paciente. O sea, nuevamente hacer un balance entre lo que es alcanzar la enfermedad mínima residual, alcanzar la mejor respuesta, controlar la enfermedad y tener en cuenta la calidad de vida y la toxicidad que le damos al paciente a través del tratamiento. Y como conclusiones, tenemos en la actualidad mejores herramientas diagnósticas para determinar la calidad de respuesta, o sea, estamos más cerca de poder determinar lo que es enfermedad mínima residual en mieloma. Obviamente que lo ideal sería contar con PCR cuantitativa, pero bueno, tenemos cosas que nos acercan bastante, como la citometría de flujo, como el uso de cadenas livianas libres, o sea que hemos mejorado mucho en lo que es determinar la respuesta. Tenemos mejores tratamientos de inducción y podemos lograr mejor calidad de respuesta, y eso también va de la mano de tratar de conseguir la enfermedad mínima residual negativa. Y tenemos estrategias de consolidación y mantenimiento que todavía están en estudio, están en parte de trial, si bien muchas veces uno traslada estos resultados a la práctica clínica, pero la verdad es que todavía no es un estándar de tratamiento, pero es interesante de explorar, sobre todo a la hora de tratar de lograr la enfermedad mínima residual negativa y la potencial cura de esta enfermedad. Bueno, y eso es todo por ahora.
Bueno, muchas gracias, Natalia. Aprovecho que hay un poco más de audiencia para recordar que mantenemos un poco en esta reunión la idea de la subcomisión de en algunos casos, darle oportunidad, ir dando la oportunidad a los médicos más jóvenes de que tengan la oportunidad de dar charlas. Por otro lado, la modalidad, van a ver que hay 4 bloques, de los cuales 2 son charlas más estándar como estas que acabamos de tener, y otras 2 son más basadas en discusiones de caso clínico, pero en todos los casos tenemos bastante lugar para preguntas y comentarios de la audiencia, la de acá y la del resto del país, que nos parece muchas veces que es una parte muy interesante y que a veces no tenemos tiempo. Así que ahora tenemos tiempo para, si quieren hacer comentarios o preguntas a los oradores. Bueno, una pregunta para nuestros expertos que, bueno, leen con mucho, que han leído con mucho más detenimiento, porque, bueno, nosotros leemos cosas más globales como sobre vida global o sobre vida libre de progresión, pero esto que marcó Natalia de trabajos que evalúen la calidad de vida y la morbilidad vinculada tanto a las recaídas no tratadas precozmente, por esperar la recaída clínica o la insistencia en alcanzar la enfermedad mínima. Ese punto que marcó al final Natalia, me gustaría si han, en estos trabajos que no tienen algunos mucho seguimiento, 40 meses o más, ¿qué concluyen esas evaluaciones o si se han hecho esas evaluaciones respecto al mantenimiento en adultos o en pacientes post-trasplantados? Muchas gracias. Creo que tenemos que tener en claro que hablando de los 3 fármacos que básicamente se utilizan, que es talidomida, lenalidomida y bortezomib, casi un 30 o un 50% de los pacientes mantenidos con talidomida deben discontinuar el tratamiento. Y casi un 15% de los pacientes con bortezomib y un 10% de los pacientes con lenalidomida. Entonces, me parece que nosotros lo debemos tener en cuenta, y el tiempo de tratamiento también. Más de un año de talidomida es muy difícil que el paciente lo tolere, y dosis mayores a 100 miligramos también. Y hay un estudio que no presenté yo, que se publicó el mes pasado en Blood, de un estudio canadiense que comparó talidomida como mantenimiento versus no talidomida, y fue uno de los pocos estudios que hizo una evaluación formal de calidad de vida con cuestionarios, los EORTC, todos los cuestionarios que utilizamos en los estudios clínicos, y demostró que los pacientes con talidomida la calidad de vida fue peor en todos los aspectos. Hay algunas encuestas, lo que pasa es que es cierto que muchas veces, si bien es cierto que cada vez, el que tiene experiencia con trials, cada vez se están incluyendo más lo que son cuestionarios de calidad de vida en la evaluación de los estudios, pero es cierto que muchas veces va como disociado. Por un lado lo que es respuesta y por otro lado lo que es calidad de vida. O sea, hay pocos trials que incluyan las dos cosas, si bien cada vez se le da más predominancia. Y un poco lo que dice Patricio es verdad. En general, en talidomida, la mayoría de los estudios que evalúan calidad de vida, la calidad de vida con tratamiento con talidomida es peor. Con lena no hay tanto. Hay algunas encuestas hechas a pacientes de algunas instituciones que tienen datos interesantes, y en general lo que uno ve no es tan, tan categórico como con talidomida, que la calidad de vida es peor, pero muchas veces los pacientes lo que jerarquizan más como calidad de vida, lo que más importancia le dan, lo que más peso le dan, es al tiempo de estar sin tratamiento, sin pastillas, o sea, no tomar medicación. Por eso es interesante, porque uno pensaría que si uno los logra tener sin enfermedad, esto va a repercutir mucho mejor en el paciente se va a sentir mejor. Pero en general lo que está escrito, por lo menos no hay mucho, pero lo que está escrito es que los pacientes prefieren no tomar pastillas. Por lo menos es el dato más robusto que la mayoría dice en cuanto a calidad de vida, fuera de lo que son estudios, digamos, de lo que son en general encuestas a pacientes o presentación de resultados de estudios apuntando específicamente a lo que el paciente piensa del tratamiento. Y después la mayoría de los estudios con talidomida claramente dice que la mayoría tiene que discontinuar antes del año. O sea que es muy difícil mantener el tratamiento de forma prolongada con talidomida, si bien
ha demostrado tener algunas ventajas en cuanto a la seguridad libre de progresión, y de hecho el National Cancer Institute, el NCCN, el canadiense, lo incluía como estándar de tratamiento, o sea que había una recomendación de usar mantenimiento con talidomida. Llegó a haber una recomendación en ese aspecto. Pero bueno, es muy difícil hacer mantenimiento con talidomida y la calidad de vida claramente es peor. Es muy difícil en cuanto a toxicidad. Ya que somos pocos, yo quiero hacer una pregunta al auditorio y me gustaría que levante la mano la gente que usa en el post-trasplante, por lo menos lo que hablé, alguna estrategia de mantenimiento. Bueno, como podemos ver, hay un porcentaje, menos del 20%, podemos decir, de personas que usan el mantenimiento en el post-trasplante. Bueno, y ahora que me gustaría preguntar, en los que usamos mantenimiento, ¿qué usamos? ¿Talidomida o lenalidomida? Empecemos con talidomida. Y lenalidomida, 50 y 50. Más o menos. Bueno, gracias. Voy a hacer un trabajo para presentar en el Congreso. No, yo lo que les quería preguntar en base a lo que estuvieron viendo en la presentación, en aquellos pacientes en los que uno tiene tanto candidatos o no candidatos a trasplantes que ha logrado una remisión completa, ya sea estricta o no, básicamente la decisión del mantenimiento, creo que en la práctica diaria termina siendo la decisión del hematólogo, de implementar la decisión del mantenimiento, no tanto en la práctica de más allá de la charla que tengan con los pacientes, la indicación tiende a ser nuestra. Desde el punto de vista desde el mieloma, ¿en qué pacientes uno tendría que ser más enérgico en ofrecerles un mantenimiento? ¿En aquellos probablemente los de alto riesgo o en aquellos directamente que les ha costado lograr una respuesta completa? ¿En esos tendría uno que ser más enérgico en ofrecerle un mantenimiento o simplemente seguimos tomando las conductas individualizadas de cada paciente? La verdad que es una pregunta muy interesante y es una pregunta que creo que nos hacemos todos muchas veces. La verdad que uno a priori pensaría que uno le indicaría mantenimiento seguro al paciente de alto riesgo, digamos, porque justamente las estrategias sabemos que les va a ir mal, que les va a ir peor, que van a recaer. Ahora hay un estudio hecho con talidomida, de hecho, que muestra que les va peor a los pacientes que tienen lesión del 17 y que usan tratamiento de mantenimiento con talidomida. O sea que ahí un poco es como que no es tan claro si realmente los estamos beneficiando o no. Está bien que no es un estudio hecho con bortezomib. Vos hablaste algo de bortezomib en alto riesgo. Uno pensaría que si es un paciente de alto riesgo, quizás con lesión del 17, por ejemplo, quizás se beneficiaría más con un mantenimiento con bortezomib. Hay algunos que dicen que en realidad el beneficio del mantenimiento, que más se beneficia con el mantenimiento, hay varios estudios en eso, es en el paciente de bajo riesgo, es el que tiene mejor resultado. Lo que pasa es que bueno, uno trataría de ofrecerle el mantenimiento al paciente de alto riesgo, no al paciente de bajo riesgo. Quizás porque justamente en el paciente de alto riesgo uno tiene menos posibilidades de tener un impacto en cuanto a la sobrevida, quizás porque no tenemos todavía drogas tan buenas que puedan, si bien el bortezomib se acerca, pero tampoco es lo mismo tener una lesión del 17 con bortezomib o sin bortezomib. No es exactamente igual la curva a si uno no la tuviera. En la práctica, en mi servicio en general se le ofrece mantenimiento sobre todo al paciente que no logra la remisión completa o que cuesta lograr, y al paciente de alto riesgo. Pero esto no está sustentado del todo y es bastante controvertido y la verdad que si uno va a elegir un mantenimiento en un paciente de alto riesgo, por lo menos con la evidencia actual, uno no elegiría talidomida. Por lo menos porque hay un estudio que demuestra claramente que les va peor. O sea, elegiría quizás bortezomib o bueno. Nena, no sé si hay algo con vos que hablaste de trasplante. Yo disiento un poquito con mi colega. Yo les voy a decir qué hacemos nosotros. Primero, no nos olvidemos que los pacientes con mieloma de riesgo estándar es el 80%. Sí, totalmente. O más de los pacientes, ¿no? Yo ni me acuerdo el último que tuvimos en el servicio de alto riesgo. Lo que hacemos nosotros es, en aquellos pacientes que no logran una muy buena remisión parcial en el post-trasplante, iniciamos mantenimiento con talidomida 100 miligramos un año. ¿Por qué? Porque es una droga de bajo costo, porque es una droga que no tenemos problemas para que nos la aprueben,
porque es una droga que ha probado beneficios en varios de los estudios, y porque es una droga que en la recaída está demostrado que podemos rescatar esos pacientes con lenalidomida y bortezomib muy fácilmente, cosa que a la inversa parece ser que no es. Pacientes que si mantenés con lenalidomida y querés darle talidomida, no hay respuesta. La discusión siempre la tenemos si llegamos a tener un paciente de alto riesgo, que parecería ser que la lenalidomida tampoco es efectiva en esa subpoblación, por lo menos en los estudios fase 3, no en algunos reportes individuales de fase 2. Y sería la mejor estrategia de bortezomib. Pero dudo mucho que aprueben un mantenimiento con bortezomib por 2 años, porque no está aprobado formalmente. Sí, nosotros en general, nuestra estrategia es, en los pacientes que no logran la remisión completa, hacer consolidación, más que hacer mantenimiento. Tratar de profundizar, sí, de llevarlos a la mejor respuesta. Y seleccionamos muy bien al paciente de mantenimiento. El paciente de mantenimiento generalmente es un paciente de alto riesgo, no le ofrecemos a todos, y tratamos de usar lena. Eso es lo que hacemos nosotros. Igual es respetable el uso de la tal. ¿Qué datos hay de los pacientes que hacen mantenimiento con lenalidomida ante una eventual progresión, el tratamiento con lenalidomida, el aumento de la dosis? No se sabe. No se sabe. Lo que se está explorando ahora es, en los pacientes de estos trabajos que estuvieron con 10 miligramos lenalidomida y progresaron, ¿qué pasa si le aumentás a 25 o le agregás corticoides? No hay datos. Sin recaída clínica. Claro, por ejemplo, un paciente que está en remisión completa y empieza inmunofijación positiva. El doctor Negri creo que quería preguntar. Yo me pregunto si sigue siendo realmente el gold standard de tratamiento de mieloma ante el éxito de la combinación bortezomib, lenalidomida, dexametasona, si el gold standard sigue siendo el trasplante. Y si yo me pregunto si uno logra, como me ha pasado a mí, cadenas livianas negativas en un paciente con estas combinaciones de estas nuevas drogas, realmente yo lo tengo que mandar a trasplantar, a exponerlo a dosis altas de melfalán, que es altamente desestabilizante del genoma, y aumentar la inestabilidad genómica que ya tiene un paciente con mieloma múltiple. Bueno, la verdad es que esa es una pregunta más que interesante. Nosotros en realidad en el servicio queremos hacer un trabajo justamente un poco tratando de responder esto en los pacientes que logran la remisión completa estricta, o sea, el mayor grado de respuesta, si realmente tiene el trasplante un rol o no en ese lugar. Hay algunos estudios que están tratando de ver el rol del trasplante en primera línea versus dejarlo y eventualmente usarlo más adelante. No sé si vos querés. Yo creo que podría ser válido si uno utiliza el triplete de mayor efectividad posible, que es bortezomib, lenalidomida, dexa, cosa que es prohibitivo en la Argentina por ahora y no está indicado en la primera línea de tratamiento, solo en el marco de un ensayo clínico, que hay 2 ensayos clínicos en curso que están comparando esta estrategia, uno del grupo norteamericano de Boston, del Dana-Farber, y otro del IFM, del grupo francés. Sin embargo, todo indicaría de que el trasplante todavía en la era de los nuevos agentes tiene lugar. En el 2010 hubo una revisión de Loniel en donde, sin ninguna duda, el melfalán es la única droga que a veces tiene toxicidad y mata la stem cell mielomatosa. Así que yo pienso que va a tener lugar el trasplante varios años más todavía. No lo digo porque hago trasplantes también, ¿eh? No, pero por supuesto que a la pregunta, bueno, provoca inestabilidad genómica en el melfalán. Bueno, todas las drogas que usamos para el mieloma de alguna manera pueden provocar cierta toxicidad. No nos olvidemos las segundas neoplasias con lenalidomida y no nos olvidemos la evaluación a largo plazo de todos nuestros nuevos agentes. El melfalán, pudimos darnos cuenta que había toxicidad genómica, creo que 20 años después de que lo empezamos a usar.
y no llevamos ni 10 años de usar estos nuevos agentes. Pero ¿y qué pasa si lográs negativizar las cadenas livianas? Están los lo estudios, mismo lo mandás a, están los lo estudios mismo en le curso pones que nos van a demostrar cuál es la respuesta de O eso. sea, hoy por hoy sigue siendo el estándar. Lo que pasa es que es cierto que hay muchos estudios que están evaluando tanto trasplante upfront, o sea, en primera línea, como esperar que recaiga y usarlo segundo, y ver qué pasa en los pacientes con remisión completa estricta o más aún, digamos, con enfermedad mínima residual negativa, si realmente aporta algo o no. Lo que pasa es que hoy por hoy es una pregunta que no está contestada y la verdad que todo el mundo en cierta forma apoya seguir haciendo el trasplante. Pero es cierto que es interesante plantearlo como inquietud, porque creo que es algo que todos nos preguntamos, sobre todo en el paciente que logra una muy buena respuesta. No sé vos qué opinás que hace el trasplante. Es cierto. Pero yo tengo una pregunta para usted. En los estudios que presentaste de los pacientes no candidatos a trasplante, ¿hubo una evaluación de la respuesta del uso de los diferentes agentes en los pacientes de alto riesgo genético? No, en general no. En general incluyeron... Lo que pasa es que la verdad que la mayoría de los estudios que tienen... Digamos, la mayoría de los estudios con pacientes no elegibles a trasplante, el grupo de pacientes incluido en los estudios es bastante... O sea, hay muchos menos estudios que los que... La mayoría de los estudios contestan post-trasplante mantenimiento. El más grande, digamos, que refiere un poco de sin pacientes no elegibles a mantenimiento es el de Palumbo, el que evaluó, digamos, respecto a usar lena a mantenimiento después de una inducción con el falanprednisona lena. Ese es el estudio, digamos, después son todos subanálisis de pacientes no elegibles a trasplante. O sea, hay poco escrito específicamente de los grupos que no reciben trasplante. O sea, muchas veces se incluyen un poco todo y uno hace un subanálisis y no está estrictamente evaluado cómo les va en base al riesgo. Quizás porque se le pone mucho más foco al tema de toxicidad y de calidad de vida por el tipo de paciente que es y fragilidad. Pero bueno, sí sería interesante. Yo creo que a mí me parece que esa es una línea interesante de pensamiento de elegir no mantenimiento para todos, sino si realmente el mantenimiento se justifica en una subpoblación y en cuál. Digamos, el tratar de elegir mejor el target del mantenimiento. Yo creo que probablemente realmente ha demostrado buenos estudios sobre cuanto a sobrevida libre de progresión. Creo que la pregunta es determinar a quién realmente conseguir extender la sobrevida libre de progresión beneficia. Creo que esa es un poco, me parece que la respuesta no es, por lo menos por ahora, para todos, bueno, controvertido si es para algún grupo en particular, pero creo que uno tiene que investigar mejor cuál sería el subgrupo que más beneficio tiene. O sea, creo que en esto, bueno, esta es una opinión personal, me parece que el mieloma no es una sola enfermedad, que es una enfermedad que engloba distintos subgrupos con comportamientos diferentes, de que ese comportamiento que recae pronto y que tiene buena respuesta y recae pronto, que se deja más como una enfermedad crónica, el paciente de mal pronóstico. O sea, creo que no todos los pacientes son iguales y probablemente haya que manejarlos, si uno tuviera mejores herramientas, ligeramente distinto. O sea, creo que en eso sí hay un rol de evaluar con mayor detalle el perfil genético, quizás, o el perfil de alto riesgo y ver un poco qué pasa. Muchísimo en este punto, que no todos los pacientes con mieloma son los mismos y que realmente lo importante es poder discriminar a aquellos pacientes que uno tiene que correr por detrás de aquellos pacientes que uno tiene que correr por delante. Y creo que en el consultorio, en la práctica diaria, con las armas que tenemos, tenemos que intentar alcanzar este objetivo. Claramente un paciente joven con un mieloma de alto riesgo. En Fleming lamentablemente tenemos muchos más pacientes de alto riesgo, son pacientes donde uno habitualmente indica esquemas de inducción con 4 drogas. En nuestra experiencia muchas veces uno con las 4 drogas tiene respuestas profundas y rápidas y nos ha pasado el caso de un paciente HIV positivo con trastornos psicológicos, con un mieloma de alto riesgo, que con las 4 drogas se obtuvo la remisión completa, 4 cursos, el paciente vino 3 meses después, abandonando el tratamiento, con una recaída como leucemia de células plasmáticas, con lo cual
creo que el trasplante, insisto, comparto tu opinión, sigue teniendo un valor, hasta que a lo mejor dentro de 5 años algún estudio demostró que esquemas más intensos de inducción son equivalentes, pero creo que en la práctica diaria tenemos que hacer no hacer conductas de estudios clínicos fuera de un estudio clínico. Ese paciente negativizó la carga viral, porque el diagnóstico fue simultáneo, empezó el HART, negativizó la carga viral a los 3 o 4 meses, pero bueno, el paciente ni siquiera quedó en un mantenimiento, el paciente lo citamos para recolectarlo y bueno, desapareció, pero la recaída fue a los 2 o 3 meses. Doctor Negri. Sí, un poco para ordenarme. Yo creo que uno de los hitos más importantes en el mieloma fue el trasplante. Eso creó un cambio en la sobrevida de los pacientes. Y después aparecieron un poco juntas las 3 drogas y con líneas de tratamiento, de protocolos de investigación que siguen discutiendo cuál es el mejor. Y que creo que uno también debe alinearse en algún ensayo clínico y seguir ese ensayo clínico. Y si no lo hace, a lo mejor estaremos con Rajkumar, que dice que el secuencial probablemente sea lo mismo, y darle, y a lo mejor empezar con el bortezomib y darle el mantenimiento de la talidomida, y si recae darle la enalidomida. Pero hay algunos puntos que me parece que es importante. Cuando uno dice, ¿lo voy a trasplantar de inicio o lo voy a trasplantar después? Creo que el tema es cuándo va a ser la recolección de los stem cells, porque debería hacerlo cuando logró la primera remisión y estaba muy bien, porque no es lo mismo ir a recolectarlo después de una segunda remisión. Y esto lo mismo vale para cuando uno dice un trasplante en segunda o un segundo trasplante después de haber presentado una recaída luego de 2 años de tener una sobrevida, digamos, una sobrevida libre de evento mayor de 2 años. Pero también hay que pensarlo al principio, porque yo creo que hay que hacer una doble colecta y guardar una colecta, y esto es lo que tendríamos que discutir nosotros, si los centros de trasplante están dispuestos a hacer una doble colecta, ya que tenemos un porcentaje grande de pacientes que van a estar 2 años en remisión con las nuevas drogas. Y la duda que hoy me queda, porque ya hace más de 5 años que estamos utilizando estas drogas, que hay pacientes que ya pasaron por las 3, siguen estando en muy buen estado general, siguen siendo jóvenes y vuelven a recaer. ¿Qué le damos a esos pacientes? Porque dice, te parecería que ya agotaste todo, y hoy aparece el carfilzomib, y no sé cuál es el lugar que tiene, y no sé qué darle a estos pacientes que todavía están jóvenes. Un ensayo clínico, es el galerazo que todos utilizan. Por lo menos la experiencia nuestra, en los pacientes que recibieron, por ejemplo, bortezomib, sobre todo si tienen recaídas tardías, más allá del año, tienen adecuadas respuestas en el retratamiento, por supuesto que menores que al inicio. Y con lenalidomida mucha experiencia no tenemos, pero a veces incorporamos retratamiento con bortezomib, y en los pacientes que, por ejemplo, fueron expuestos a nuevas drogas, son jóvenes y tienen una recaída muy sintomática, como por ahí el paciente comentó Cecilia, vamos a las 4 drogas, ¿no? La combinación de platino, el DCEP, platino topósido, quimioterapia intensa, que muchas veces, bueno, es muy tóxica, pero hemos rescatado pacientes con estos tratamientos. Sí. Bueno, después... Creo que al menos uno debiera intentar hacer un ensayo. Se abra un ensayo con estas drogas y no la experiencia particular de cada una. Bueno, en este momento en la Argentina en realidad hubo algunos centros aceptaron, hubo
invitación a participar en un ensayo clínico en pacientes refractarios. El problema de estos ensayos clínicos que tienen por finalidad el estudio, específicamente la efectividad de la droga, es que son monoterapia. Entonces, la randomización es bortezomib corticoides versus carfilzomib corticoides en un paciente con una segunda o más recaída. Entonces, a nosotros, por ejemplo, personalmente nos es difícil aceptar participar en ese estudio, porque habitualmente a un paciente que ya recayó a bortezomib, no, a menos que fuera una recaída tardía, como explicaba Patricio, uno no va a incluir a todos los pacientes en un esquema con 2 drogas, una que recibió y que le duró muy poca la respuesta. Pero tengo entendido que el estudio va a estar abierto en la Argentina. Sí. Y también hay un estudio en primera línea, carfilzomib dexametasona versus bortezomib dexametasona en primera línea. Y en relación a lo de recolectar para 2 trasplantes, al menos en nuestro centro, esa es la política. Desde el punto de vista económico, cómo nos cubrimos es que cuando hacemos el presupuesto de la colecta, explicamos que eso incluye hasta 3 procedimientos de féresis, que si se requieren más, se facturan en forma independiente. Y nosotros intentamos para los mielomas obtener 6, como para tener 3 por 10 a la sexta, de 34 para cada trasplante. Bueno, muchas gracias Natalia y Patricio. Paramos media hora y nos encontramos a las 11 para continuar.